Entonces, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a Parabellum. Como pueden ver, estoy con el coronel Estirpe. Moro tiene algunos problemas con el celular, pero volverá en un momento. Y Capitini, en cambio, tiene dolor de espalda y por eso no pudo venir. Pero quizá también venga Marco Bossi, se unirá cuando pueda. Porque de todas formas él se encarga sobre todo de las cuestiones de chips semiconductores y también de material de semiconductores. Que seguramente en este lío algo está pasando. Aquí ha vuelto Daniele, eso espero. Aquí está Daniele. Hola, Daniele. ¿Estás ahí, Daniele? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Daniele, lo escucho. Te vemos con algo de retraso, pero bueno, de todos modos trabajamos con el lag, tranquilo. Empecemos con la cuestión que planteó de inmediato el coronel. Es decir, en este momento Trump tiene hasta el 1 de mayo para prácticamente o terminarla o pedir una prórroga. Porque los presidentes estadounidenses tienen 60 días para manejar una guerra que no ha tenido una autorización. La pregunta que nos hacíamos era justamente si Trump volvía a empezar, pedía la prórroga o simplemente le importaba un carajo todo. Y la agencia Reuters dice justamente que algunos analistas, no del lado de Trump, sino del Congreso, piensan que muy probablemente le dará igual. En vez de buscar una aprobación del Congreso. Yo me pregunto si él, ya que todo está más o menos en posición, digamos que el CENTCOM también manda unos avances que recuerdan un poco a los de la ofensiva de Ucrania en 2023 sobre sus acciones en el bloqueo de Hormuz. Si esto es un problema para Trump, ¿tú qué opinas, Jorge? ¿Le dará igual? ¿O usará este plazo para retomar la guerra en vez de ir a pedir una prórroga? Esa es una buena pregunta porque el problema es que hay una respuesta militar que en teoría es la que me correspondería. Pero también hay una respuesta puramente de inteligencia del análisis del personaje y de su perfil político. Desde un punto de vista estrictamente militar, yo no vería el problema. Se solicita al Congreso la extensión, el mes adicional, justificándolo precisamente con el hecho de que hay negociaciones en curso, se podría llegar a una solución diplomática del conflicto manteniendo la presión militar. Esto, desde el punto de vista militar, sería por mucho lo más obvio. Pero luego tenemos que lidiar con el perfil psicológico del personaje del que estamos hablando. Sé que no se debería hacer inteligencia sobre las fuerzas amigas y que oficialmente Estados Unidos sigue siendo un país amigo y aliado, pero fue el propio presidente Trump quien nos puso en la situación de tener que hacer nuestras propias consideraciones, como si él fuera al menos un actor neutral, si no es que incluso hostil, y entonces podemos permitirnos hacer un mínimo de análisis del personaje. Por cómo es Trump, mi sensación personal es que él, antes que someterse a una autoridad que él considera inferior a él porque él dice que el presidente de los Estados Unidos hace lo que quiere, yo creo francamente que es más probable que él ignore completamente la fecha límite, dando eventualmente instrucciones a sus numerosos colaboradores para justificarlo después, si hace falta. Diciendo que el conflicto en este momento está en una situación de cese al fuego y que por lo tanto el plazo límite de 2 meses está suspendido hasta un eventual reinicio de la actividad bélica. Entonces él simplemente lo ignora por completo porque él está por encima de estas cosas. Y obligará a Exet y eventualmente a Rubio a presentarse en el Senado con esta hoja de parra, porque de eso se trata.
Y en ese momento él va al enfrentamiento con el Congreso y obliga otra vez a la mayoría republicana a tomar una posición. O con él o contra él, lo cual para él es normal, la prueba de lealtad hacia los miembros de su propio partido. Perderá algunos apoyos una vez más, pero probablemente logrará sobrevivir políticamente otra vez y llegará tambaleándose a las elecciones de medio término. Sí, también porque hay una ley, la resolución de poderes del 73, que dice que el presidente de los Estados Unidos puede emprender una acción militar solo por 60 días antes de terminarla, presentándose al Congreso para pedir autorización, o buscando una prórroga de 30 días debido a necesidades militares inevitables relacionadas con la seguridad de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Esta segunda frase es muy interesante porque si uno va a ver exactamente sobre qué versaba lo dicho en el Senado, casualmente, se habla precisamente de la seguridad de los hombres involucrados. Voy a detenerte ahí, te voy a dar una oportunidad. Me estás menospreciando diciendo que no me importa. Te estoy preguntando si crees que son unos mentirosos o no. Eso es lo que pregunté. Me estás menospreciando diciendo que no me importa la muerte de nuestros soldados. No, te pregunté si crees que son unos mentirosos. Eso es menospreciar y difamar en todos los sentidos. Nadie se preocupa más por el destino de nuestros soldados. Nadie se preocupa por la salud de nuestros soldados. Nadie quiere darles esperanza a todos ellos. I understand, but he controls el tiempo. ¿Él controla el tiempo? Notarás que el presidente del Senado es un republicano y aún así trató de contenerlo, digamos que era un poco incontinente, fin. Es interesante porque incluso a preguntas como, pero ustedes cuando hicieron la evaluación estratégica sobre Zelensky, que no tenía las cartas, ¿en qué la basaron? Viendo que ha pasado más de un año y que todavía están ahí combatiendo. Y él cambió completamente de tema con esa pregunta y sacó un sí, bueno, pero ahora las armas las pagan los europeos. O sea, no es una respuesta directa a lo que se le había preguntado. Pero es interesante porque decía que a él le importa muchísimo la vida de los hombres que están prestando servicio, porque curiosamente la cláusula que permite la prórroga está relacionada con la seguridad de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces, según yo, considerando que no es precisamente un tipo muy listo, ya tenía más o menos en mente hacia dónde debía ir la discusión, porque saca el tema y luego probablemente ese tema será utilizado. Daniele, puedes hacerlo, tienes buena conexión. Daniele, ¿nos escuchas? Escucha. Entonces yo los escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, adelante, adelante. Ok. Entonces, estoy de acuerdo, sí, de acuerdo. En la estirpe que no sé, te interrumpo, pero obvio que no se detiene. Agrego un detalle. Te escuchamos mal. Intenta quitar el video. Nunca hizo un llamado a la guerra. Gracias. En mi opinión, visto... En mi opinión no lo logra. Con que quites el video creo que el audio está perfecto. Yo lo escribo si quieres. Aprovecho mientras él se recupera y le digo que no use el video si la conexión no lo permite, para ver también el cambio, ¿no?, de postura por parte de Trump ahora que la pausa está a punto de terminar. Cabe destacar que el CENTCOM empieza a mandar avances, cosas que dan a entender, en fin, listos. Hay algunas fuentes periodísticas como Axios que dicen que han hablado con algunos, como siempre, ¿no?, personas informadas sobre los hechos, que prácticamente, si las negociaciones no llegan a buen puerto, tienen la intención de hacer una segunda ronda de ataques para ver si así tal vez ellos están más dispuestos. Según yo, también hay una doble estrategia, ¿no, Giorgio? Las reservas iraníes de lo que están produciendo no pueden hacer mucho más, o sea, o cierran, detienen todo, o prácticamente exceden sus propias reservas. Y eso puede ser un gran problema. Creo que también forma parte de la estrategia estadounidense, este bloqueo contra el bloqueo, digamos.
Pero los iraníes en realidad, desde un punto de vista estrictamente militar, están en una posición relativamente fácil, porque ellos se encuentran en una situación en la que no existe un conflicto terrestre, así que no hay riesgo de perder territorio. El conflicto es exclusivamente en términos de fuego y ellos son una dictadura. No necesitan apoyo popular. Entonces, en teoría, ellos también pueden permitirse esconder la cabeza bajo la arena, taparse los ojos con el casco y aguantar todos los golpes que los estadounidenses les puedan dar. También pueden permitirse no responder o responder de manera puramente simbólica, manteniendo en los túneles lo que les queda, que de todos modos es significativo, aunque sea menos de la mitad de lo que tenían antes, desde el inicio del conflicto. Y esperar a que los estadounidenses terminen, que se desahoguen. El riesgo es que los estadounidenses consuman más de lo que pueden permitirse consumir en términos de municiones sin obtener ningún resultado político. Recordemos que la guerra no se hace por fines estrictamente militares, se hace por fines políticos. Ahora, ellos pueden ganar militarmente todo lo que quieran, pero si no logran el objetivo político que se han propuesto y que también han propagandizado, no es una victoria. Sobre todo si les cuesta el agotamiento de las reservas de municiones que necesitan para enfrentar desafíos mucho más importantes que los iraníes. Entonces yo, francamente, ahora espero que si vuelven a empezar las operaciones militares, y la última propuesta que parece que se envía de parte de los iraníes en Pakistán no cuenta con la aprobación de Trump. Yo espero otra ráfaga de bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Irán. Destruirán muchísimas cosas, no sufrirán bajas al realizar estos bombardeos, pero en realidad no obtendrán ningún resultado de valor político. A lo mucho podrán permitirse eventualmente decir sí, obtuvimos el resultado. Destruimos completamente sus reservas de uranio. Ya lo han dicho una vez, pueden decirlo de nuevo. Y esto podría ser una escapatoria política para Trump para salir del atolladero. Pero es poco probable que realmente logren obtener ese resultado. Ahora, aquí habría que hacer más un análisis económico que militar y ver cuánto tiempo pueden permitirse los Estados Unidos mantener este tipo de presión. Porque aquí yo no soy un analista económico, pero decir que Estados Unidos produce petróleo y que por eso no les importa que el tráfico del estrecho de Hormuz esté cerrado, sea interrumpido, no me parece. Podría no ser cierto, porque de todas formas el precio general de la energía sube con los mercados mundiales conectados y por lo tanto, al final, los precios también suben en Estados Unidos. Y sabemos muy bien que si hay algo que un presidente estadounidense no se puede permitir es que el costo de la gasolina dentro de Estados Unidos suba por encima de cierto límite, que no recuerdo, me parece que son $100 por barril. Ya estamos en último lugar. Sí, no, en el surtidor en Estados Unidos. No, en el surtidor. Si pasas es a 4. Galones, a $4 el galón, algo así. Sí. Si supera ese límite, el presidente pierde las elecciones. Eso es como una especie de barrera para los que saben, pero no recuerdo cuál es el límite. Necesitaríamos un analista económico que nos dijera cuál es realmente la situación y cuánto pueden permitirse los Estados Unidos continuar con esta crisis. También es cierto que Irán tampoco puede permitírselo, pero volvemos al tema de que Irán es una dictadura y en teoría, aunque la mitad de su población muera de hambre, gracias a la camarilla en el poder no le importa mucho. Digámoslo, si está Daniele, ¿puedes hacerlo? Los escucho. Sí, adelante. ¿Me escuchan? Entonces, como decía, él nunca ha aceptado la idea de que está librando una guerra. Así que probablemente lo que dice el coronel Stirpe es el juego que tiene en mente. Es decir, pido los 30 días extras sabiendo que los diputados republicanos de todos modos me van a decir que sí a cualquier cosa que yo pida. Además, les hago notar
Me parece que está cortado. Hay algunos problemas, incluso graves, con la conexión, y él está en Washington. ¿no? No, no lo creo. No sé dónde está. Creo que está en casa porque veo un ambiente hogareño, no un hotel o algo así. Un punto interesante son las reservas, porque ¿hasta cuándo puede seguir este jueguito? Yo me puse a revisar un poco las reservas de los diferentes países, al menos la última estimación que era de 2025, 25, y China tenía 400 millones de barriles estatales y el resto, digamos, en posesión o disponibilidad de empresas privadas. Pero para China más o menos es lo mismo. Los estadounidenses son los segundos que están mejor. Si vemos a todos los demás, sobre todo a los europeos, nosotros estamos totalmente fuera. Tomen en cuenta que aún con el consumo actual, incluso los chinos como máximo tenían 80 días. O sea, no estamos hablando de años ni cosas por el estilo. Europa tenía como para 27 días y esta guerra nos cuesta como 500 millones al mes, algo así en términos de aumentos, no del costo de la gasolina. Por eso, o los chinos sabían y preveían algo, porque acumularon muchas reservas cuando el petróleo estaba barato en los meses anteriores, octubre, noviembre, etcétera. Otra cosa, quizás tú te acuerdas, un viejo documento estadounidense donde después de que cayó el bloque soviético, los estadounidenses pensaban que no era necesario mantener toda esa reserva, que antes era mucho más grande, porque en el futuro, de todos modos, si llegara a haber una guerra, más o menos, el periodo de aviso previo era de 57 años. A mí me parece que aquí son 57 semanas. Y entonces, de repente, esa decisión insensata de bajar las reservas y quizás, quién sabe cuántas otras cosas, probablemente también las municiones, cosas así, ahora empiezan a pesar. Bueno, aquí realmente me vienen a la mente dos observaciones. Una, más allá de todas las consideraciones políticas y éticas que se puedan hacer, y con toda mi aversión personal hacia el régimen iraní, desde el punto de vista militar, en esta guerra Estados Unidos es el agresor. Desde el punto de vista estrictamente militar, repito, no me ataquen todos, que sé perfectamente que los ayatolás son un régimen criminal. En el momento en que decido iniciar una operación militar sobre la cual tengo la superioridad absoluta, yo decido hacer la guerra, yo decido cuándo empezarla, yo decido cómo hacerla. Pero es posible que uno no se prepare para esta guerra. Pero es posible que no aumenten antes las reservas para prepararse para un conflicto prolongado que nunca se sabe. Podría ser más largo de lo previsto. Aquí está la enésima demostración de que la administración Trump es realmente una bola de aprendices de brujo y de aficionados improvisados. Segunda observación, y aquí de nuevo salgo un momento de mi ámbito, necesitaría un colega analista económico. Pero al ver esta tabla me surge una duda. Los diferentes actores enumerados, China, Estados Unidos, Japón, Europa, Arabia Saudita y compañía, son actores distintos entre sí y tienen un sistema económico y productivo diferente unos de otros. Por lo tanto, el uso del petróleo como tal es diferente y tiene una relevancia distinta. Por ejemplo, aquí en Europa el petróleo básicamente sirve, repito, estoy abierto a críticas y correcciones, pero en general yo diría que es para el autotransporte. Entonces, no es que todo se detenga si las reservas se reducen mucho. En otros países, en cambio, el petróleo también sirve para dar energía a las fábricas, mientras que aquí usamos gas. Entonces también es posible que China tenga estas reservas mucho más grandes que los demás, porque su industria depende más de los hidrocarburos para dar energía a las fábricas. También podría ser así. No estoy nada seguro de eso, lo digo solo como tema de discusión.
Creo que en parte es porque producen menos petróleo que los demás y porque de todos modos tienen reservas enormes, ya que son un país enorme y por lo tanto tienen un consumo grandísimo. Por ejemplo, sé que ellos tienen el mayor consumo de carbón del mundo, Sí. cosa que aquí casi ya no existe. Y también la India lo mismo. Entonces, no sé qué tan indicativo sea el nivel total de las reservas disponibles en comparación con lo que es el consumo y la necesidad primaria. ¿A dónde se fue Daniele al bar? ¿Cómo dices? No. Estaba viendo a Daniele a dónde fue, a la plaza, al bar, a robar wifi de algún bar. Probable. Adelante, Daniele. Ahora creo que si estás en el bar te escuchamos. Veamos si él nos escucha. Gracias. Daniele. No, mientras él se recupera, aprovecho para traerte otro tema. Últimamente tenemos a Israel y mientras tanto un par de noticias al margen que en mi opinión son bastante interesantes. Una, los Emiratos Árabes Unidos salieron de la OPEP, de la OPEP Plus. Y sobre todo han empezado a recibir sistemas de defensa aérea. Al parecer también han recibido tropas israelíes para su defensa. Es un cambio de jefe, de patrón, un cambio de dependencia. O aquí se está, como diría Aldo Giovanni y Giacomo, aquí se está volteando la mesa. Pero yo diría que los Emiratos Árabes Unidos están siguiendo una política muy similar a la de las naciones europeas. Están diversificando la loro dipendencia, de manera que ya no dependan de un solo actor. Los Emiratos han sido, digamos, bastante perjudicados por la gestión del conflicto por parte de los estadounidenses. Están casi completamente de acuerdo sobre el conflicto, no sobre la iniciativa política de golpear duramente a Irán, pero también están profundamente insatisfechos con la gestión estadounidense del conflicto, que los ha dejado mucho más expuestos de lo que esperaban. Y por eso ellos están diversificando. Y cuando quieres diversificar tus alianzas y no quieres depender de una autocracia como Rusia o China, no es que tengas muchas cartas para jugar. Están los Estados Unidos, en la región está Israel, que es una garantía en términos militares, y luego está Europa. Ahora, los países del Golfo han empezado a diversificar precisamente empezando por Europa. Han empezado a cerrar contratos con varias naciones europeas. Primero que nada con Italia, Francia y ahora también lo hacen con Israel. Diría que es una visión absolutamente pragmática sobre cómo enfrentar un mundo donde Estados Unidos ya no es una certeza. Es la enésima señal de que Trump está destruyendo la posición hegemónica de Estados Unidos en el mundo, transformando la posición americana en la de una potencia continental, con su área de influencia que ya no se extiende por todo el planeta, sino que compite con otras. Esto porque él destruyó el soft power, destruyó la confianza incondicional de la que gozaban los Estados Unidos por parte de la mayoría de las naciones. Se puede discutir si está bien fundada o no, y por eso los Emiratos Árabes Unidos han decidido que ahora hay algunas cosas que Estados Unidos ya no garantiza, ya no hace de la mejor manera. ¿Quién da en este momento la sensación de tener la mejor defensa aérea del mundo? Israel. Después de Israel, ¿quién sigue? ¿Ucrania? Los países del Golfo están firmando contratos con Israel, con Ucrania y con Italia. Y con otros países europeos, de modo que la dependencia ya no sea absoluta de Estados Unidos. En el momento en que ellos ven que por el conflicto contra Irán los misiles Patriot son desviados de un día para otro, de un aliado a otro, ellos con razón se preguntan,
Pero si mañana Estados Unidos se ve involucrado en un conflicto en el Pacífico y nosotros volvemos a tener un problema con Irán, ¿quién nos va a dar los Patriots? La misma pregunta que se le planteó a Ucrania, una de las primeras cosas que mencioné cuando empezó todo este lío fue, perfecto, ahora hay otros competidores por los Patriot, por los sistemas de defensa aérea. De hecho, a Ucrania no le gustaba nada esta historia con Irán porque entendió de inmediato cómo iba a estar la situación y trató de entrar con la propuesta de los operadores, etcétera, para seguir estando en juego en ese sentido. Pero no hay Patriot para todos, por lo que se ve. También los quiere Taiwán, los quieren otros, así que uno va... Y esto significa que los Patriot ya no pueden ser la única respuesta. Por cierto, ¿has seguido las últimas noticias, los últimos informes de agencias sobre el derribo de los Kinzhal por parte de los ucranianos? No sobre los Patriots, sino sobre los sistemas. Finalmente, electrónicos. La gente se organiza, hay que ver si es cierto. Hay que hacer pruebas. Por ejemplo, pasó con los HIMARS. Los rusos afectaban con interferencias incluso a los proyectiles Excalibur, si no mal recuerdo, usados por los M777 y luego, con calma. La noticia también fue confirmada, digamos, por el lado occidental, que pues los niveles de precisión habían bajado, tanto que en cierto momento los ucranianos ya ni siquiera querían los Excalibur, también porque cuestan una barbaridad, prefiero los proyectiles normales. Entonces, si la noticia es cierta, luego hay que ver a qué nivel de eficacia. Ahora, ya que aquí tenemos a un experto en estos temas, Marco, ¿tú qué opinas de esta historia de la interferencia electrónica contra los Kinzhal? No conozco los detalles, digamos, de estas cosas, porque obviamente muchas de estas imágenes son clasificadas. Está claro que puedes interferir todo. Entonces, cualquier señal de radio que captes, sobre todo en banda estrecha, y especialmente si usas sistemas que no son particularmente sofisticados, la puedes, pero hay una ventana de tiempo para hacerlo. Es decir, si eso baja a Mach 5, Mach 7, etcétera, y le agregas la electrónica. En comparación con las magnitudes mecánicas, las magnitudes electrónicas son miles de veces más rápidas. Siempre, de todos modos. Por eso hay que ver después si hay que ver cómo funciona. No sé prácticamente nada de cómo funciona ese objeto. Pero lo que estamos presenciando, básicamente lo aclaro, esto es algo que dijimos hace mucho tiempo. Que los componentes electrónicos que encontramos en todos estos contextos son parte de algo nuevo y parte de algo que es un legado del pasado. Hablamos de esto en uno de tus programas hace unos días o ya hace unas semanas, y que muchos de los sistemas estadounidenses siguen invirtiendo dinero en sistemas que ya son heredados. Y que muchas de las cosas para traducirlo son... Patrocíneme, siempre escucho esos términos. Los tendrán para siempre. No solo un poco heredados. Aunque uses un término italiano, el hecho es que se producen sistemas de armas y luego se intenta trabajar sobre ellos y mejorarlos. Y entonces tienes que mantenerlos también porque tiene un costo menor. Como la mayoría de los misiles, ¿no? Si uno va a ver cómo están hechos los misiles rusos o tienen partes en común con los Bulava, o ves toda la serie de los Kache, que para bien o para mal, algunas partes se remontan incluso a los años 70, porque tal vez no hay nada de malo en que una parte sea de los años 70 si funciona. Pero construir sobre un sistema de armas es la mejor manera de gastar menos, también porque ya existe una cadena de producción, etcétera, etcétera. Pero también tienen costos de mantenimiento que llegan hasta el final de su vida útil, en el sentido de que intentas mantener algo, es un poco como tratar de mantener viva un Fiat 500. Sí, lo puedes hacer, pero ahora es más una cuestión artística que otra cosa. Pero viendo... En específico, hay que ver si la cosa fue estudiada y de qué generación es el sistema de control, por ejemplo, de control de vuelo o de retroalimentación o de cualquier otro tipo de motivo. Si hablábamos justamente hace mucho tiempo en este canal de telecomunicaciones del hecho de que haya 10 trillones de capitalización bursátil para mantener en pie una comunicación radiocelular, dentro hay una sofisticación enorme. Ahora imagínate una señal de radio, tal vez desarrollada por una pequeña oficina de investigación en algún despacho en Rusia. Tuvieron que crear una comunicación que en realidad es sofisticada, pero que se puede replicar. No puede trabajar en una banda ancha, puedes hacer salto de frecuencia, pero incluso ahí, tarde o temprano, las viejas frecuencias en las que están trabajando. El primero, ¿cómo se llama?
El primero, el optrón que encuentres, ve a ver cómo están hechas las electrónicas, entiendes los filtros en qué banda, si funcionan, y reconstruyes obviamente las frecuencias en las que están trabajando. Entonces, al final, a menos que tengas algo extremadamente sofisticado y flexible, y por lo tanto no sean electrónicas de última generación, y también los sistemas que transmiten deben funcionar con esta última generación. Lo veo difícil, básicamente. O sea, cualquier cosa que sea heredada, que sea, como decíamos, vieja o una evolución del pasado, de todas formas está sujeta a este tipo de obsolescencia muy rápida. Mira el GPS. Antes estaban hablando de todo lo que utiliza el GPS. Ahora están saliendo técnicas para mejorar, digamos, la resiliencia, la resistencia a intentos de ofuscación, de suplantación de señal. Sin mencionar, obviamente, el bloqueo de señales, pero específicamente el spoofing, en el que se hace creer al misil o a la munición que están en un punto cuando en realidad están en otro, etcétera, etcétera, y no son tecnologías tan avanzadas. Les recuerdo a todos que basta con buscar en YouTube, hay bromas increíbles que pueden hacer con una Raspberry y un SDR de 250 euros. Y hay programas que pueden instalar en la Raspberry y a su amigo que va delante de ustedes en el auto que están siguiendo le hacen creer que está en medio del desierto de Nevada. Así que realmente pueden hacer que vaya a donde quieran, simplemente alterando las señales GPS. Esto es algo totalmente factible. Entonces, obviamente, todo lo que está relacionado en este ámbito puede ser alterado. Y disculpen, me extendí demasiado. No, los rusos lo hicieron, como decíamos antes, con los HIMARS, con los proyectiles Excalibur guiados por GPS. Al final, un misil que se mueve a esa velocidad no es que tengas que desviarlo demasiado. Un cambio de 0.001 grados ya significa fallar por cientos de metros y es acumulativo. Es acumulativo sobre todo cuando haces un vuelo de ese tipo a Mach 7 entonces, pero yo siempre soy de los que si no veo, no creo, en el sentido de que ellos dicen que 26 pruebas no existen. Es cierto que en el último periodo, en los últimos 34 meses, no se ha escuchado mucho sobre los Kinsal. Yo siempre he visto en los reportes oficiales que se habían lanzado 2, 4 y 6. Debería hacer una verificación cruzada revisando todas las veces que un Kinsal ha alcanzado un objetivo, para ver cuántos se han lanzado y declarado, cuántos podemos verificar que han alcanzado un objetivo y cuántos, en cambio, se desviaron de la trayectoria. En comparación con el total de los últimos 4 meses, ellos dicen desde principios de año, así que más o menos los últimos 5 meses, ya casi 4. Ya veremos. Seguramente será algo interesante para verificar y lo revisaremos con Fontana para ver. Pero pregúntenme, también revisaré con mis contactos en Ucrania, porque normalmente los periódicos locales informan si un misil ha impactado aquí o allá. No es que todo esté centralizado desde el punto de vista de la comunicación. Seguramente Mucha diferencia, ¿no? Esta mega historia de Kinsal al final. No, es que claramente estamos hablando de detalles. También me gustaría agregar, para calmar a los que siempre dicen que soy demasiado optimista, también tengamos en cuenta que encontrar una solución SM, una solución de guerra electrónica para neutralizar un misil, no es la solución contra ese misil, es la solución del momento. Que luego, probablemente, en el momento en que los mismos usuarios se den cuenta de cuál es el sistema, a su vez ellos pueden probablemente con cierta facilidad encontrar la contramedida. Y así va a continuar. De hecho, perdón por interrumpirte, en el momento en que los ucranianos declaran que han detenido a 26, muy probablemente es porque los rusos ya cambiaron en este momento. No tendrías motivo para contar algo así, a menos que ya haya pasado y ya haya cambiado, pero de hecho... Aquí Marco probablemente podrá confirmar la verdadera guerra. Desde el punto de vista electrónico, consiste precisamente en hacer que el adversario se vea obligado a añadir otro dispositivo a su sistema de armas, haciéndolo cada vez más costoso y cada vez más complejo de construir, y así a la larga hacerlo obsoleto. Es lo que pasó con los drones Shahad, que al principio costaban muy poco. Luego, de tanto añadir medidas para contrarrestar las contramedidas ucranianas, se volvió cada vez más costoso. Y al final,
Los rusos tuvieron que empezar a construir sus propias versiones diferentes, separadas y distintas. Ya no de la generación anterior, como decías correctamente. Marco. Te puedo decir que, espera, que también estoy leyendo abajo. No quería hablar de eso hoy porque quería informarme mejor, pero ya que lo mencionamos, el fabricante también afirmó que el sistema Lima desvió 33 misiles de crucero, 10.000 drones en el primer trimestre de este año. Me parece un poco inverosímil, para ser honesto, y también el 98% de las bombas aéreas guiadas lanzadas en las áreas cubiertas por el sistema. Lo sé porque hace 2 días estaba viendo las últimas imágenes satelitales de algunos analistas que se ponen a ver a dónde fueron todas las bombas y había como 600 este mes solo en el frente entre Zaporizhia, Pokrovsk, etc. Entonces, estas cifras ya de por sí no tienen sentido comparadas con las evidencias visuales solo de los cráteres de las bombas. Eso, a menos que se refieran a que los desvió, o sea, que los hizo fallar un poco. El problema es la mayoría de las bombas aéreas que se lanzan son planeadoras. Sí, también tienen el sistema, pero la mayoría va planeando hacia una posición conocida, así que ni siquiera creo que usen el GLONASS en este punto. Es algo extra, pero normalmente ya están, digamos, precalculadas para ir planeando hacia una dirección. Como mucho haces algunas correcciones. De 10.000 deberían tener una guía mecánica y preestablecida, así que no se pueden influenciar. También está el GLONASS potencialmente que puede hacer algo de eso, pero normalmente las que hay son mecánicas, normalmente. Porque el GLONASS funciona. Bueno, hay una desviación de 10 metros, pero sabes, cuando lanzas una FAB de 3.000, no te importa si golpeas 10 metros a la izquierda o 50 a la derecha, más o menos. Digamos que, volviendo a lo que decía Giorgio, según yo, sí hay saltos que obligan al adversario a tomar una contramedida. Esos no, sin embargo, son los más efectivos. Quiero poner un ejemplo. Volviendo bastante atrás en el tiempo, los SA-2 en Vietnam no fueron sistemas que requirieron pequeñas contramedidas. Digamos que la solución temporal fueron los pods de guerra electrónica, pero de hecho, luego los estadounidenses tendrían que inventar la tecnología stealth, que no era exactamente una tecnología que llegó después de unos años. Entonces hay que ver cuánto dura la solución temporal en comparación con una solución más o menos generalizada y de cambio generacional. En este caso, si usas el GLONASS como sistema, aparte de que el GLONASS no es tan adaptable, hasta donde yo sé, digamos, tienes que desarrollar básicamente electrónica que sea capaz de entender si te están engañando o no, como sucede con el GPS, ¿no? Se hace el spoofing de GPS, digamos, ¿cómo? Tenía mi bonita constelación de satélites y de repente aparecen satélites que no tienen nada que ver. Está claro que alguien me está tomando el pelo y eso es lo que hacen los sistemas de corrección PNT que se deben llevar a bordo. Por cierto, la empresa donde trabajo produce toda una serie de estos dispositivos. De hecho, adquirieron una compañía especializada en este campo. Aprovecho que está Daniele porque luego podemos hablar tranquilamente sobre cómo funciona la conexión allí, pero solo tarda 20 o 40 minutos en intentarlo. ¿Estamos de acuerdo? Nos saludamos dentro y fuera. Si fue al bar, se escuchó rezar el rosario, digamos, en vivo, incluso de forma telepática. La vuelta al Wi-Fi en 80 días. Entonces, Daniele, además de que debes seguir contándonos lo que estabas diciendo sobre él, yo también tengo una pregunta. ¿Qué es eso del ataque del ex jefe del FBI contra Trump? ¿Cómo es que salió esto ahora? ¿Cómo es? Daniel, ¿estás listo? Sí, el enésimo. ¿Me escuchan? El enésimo episodio de venganza que, como decirlo, han pasado 12 años desde que Trump entró oficialmente en la política, que prácticamente en todas las ocasiones pide arrestar a Hillary Clinton, encarcelar al ex jefe de la CIA, al ex jefe del FBI. Cuando murió hace unas semanas, el otro exdirector del FBI, que era Mueller, Trump, con el mal gusto que lo caracteriza, dijo: estoy realmente contento de que haya muerto. Entonces,
Hay un análisis que se hizo esta mañana precisamente sobre este asunto de Comey, donde parece que Trump había pedido al Ministerio de Justicia que lo arrestaran y lo pusieran de nuevo en cadenas. Comey, que evidentemente se adelantó, se presentó solo antes de que saliera todo este espectáculo. Es evidente que Comey se equivocó porque ese símbolo que él publicó y luego quitó, en realidad fue, por así decirlo, pésimo. Era algo que un exdirector del FBI no debería haber hecho. Si se detiene, se va a negro. Hoy creo que Daniele tiene el celular que le está explotando, pero sí logró terminar, ¿no? Al menos en este punto sí. Ah, qué bien. Sí, está perfecto. Si al menos logra terminar un discurso completo, para nosotros está bien igual, eso es. Pobre Moro, que siempre está en enlace por todos lados y tiene este tipo de problemas. Pero sí, interesante. Orden, en fin, de captura para el ex jefe del FBI. Normalmente es el jefe del FBI quien emite las órdenes de captura. Aquí es al revés. Pero esto, desde un punto de vista, aquí es donde quiero tu opinión, Jorge, de inteligencia, nos hace entender que hay un nerviosismo total. O sea, te estás ocupando de un grandote como Irán, estás haciendo el bloqueo al bloqueo y todavía tienes tiempo para ocuparte del ex jefe del FBI por cosas así, mientras siguen despidiendo a mucha gente desde el punto de vista militar, de inteligencia, etcétera. Hexet es lo que es, ya lo vimos, así que entiendo que a cualquier general de carrera, si llega alguien así y además quiere gritarte órdenes, te dan ganas de darle 2 bofetadas y mandarlo a su casa. Pero este es el estado de las cosas y aquí, según yo, hay una gran diferencia, ¿no? O sea, los militares sabían perfectamente cuál era la situación. Lo demuestra la destitución del jefe del Estado Mayor. Y por otro lado, políticamente estás bajo una imposición política y de todas formas tienes que hacer lo que te ordenan. Mira, tú que tienes una carrera militar, ¿cómo logras hacer convivir las dos cosas cuando sabes que la orden que te dan es absurda y no puedes conseguir lo que sabes que quieres recordar mucho? Recuerdo que te encontraste en esa situación en Libia. Entonces, Aquí claramente doy mi opinión muy personal. Los Estados Unidos tienen la Carta Fundamental, la Constitución, que básicamente es un documento de finales del 1700 y ha sido sometida a poquísimas revisiones. Las famosas enmiendas, que también en su mayoría son muy antiguas. El sistema de pesos y contrapesos del sistema estadounidense es extremadamente sofisticado, es un ejemplo histórico para el mundo, pero está anticuado. Cuando fue ideado y luego perfeccionado, el mundo se movía con mayor lentitud. Por lo tanto, los tiempos previstos por el sistema estadounidense dejan espacio a quienes aprovechan las zonas grises que hoy genera la tecnología moderna, la sociedad moderna y los sistemas actuales. Ahora, Trump ha aprendido a vivir como tiburón en el ámbito político y económico estadounidense, aprovechando las zonas grises en la legislación. El Trump político ha aprendido a operar en las zonas grises, ya no de la jurisdicción, sino de la Constitución, aprovechándose del hecho de que el sistema constitucional estadounidense le da al presidente de Estados Unidos poderes que son limitados. Sí, por el Congreso, pero son limitados ex post. En el sentido de que el presidente da una orden y aunque esa orden parezca dudosa, tú de todos modos la tienes que cumplir. Luego, eventualmente, el Congreso se encargará de arreglar las cosas en caso de que llegue a la conclusión de que el presidente excedió su autoridad.
El problema, sin embargo, es que en el mundo de hoy, en el momento en que el Congreso interviene, la cuestión ya está prácticamente concluida y el Congreso se encuentra ante un hecho consumado. Y por lo tanto, el sistema presidencial termina haciendo que el poder ejecutivo prevalezca sobre el parlamentario, sobre el legislativo. Debido a la rapidez con la que se ejecutan las órdenes que emite. En los sistemas europeos la situación es diferente, porque el jefe de gobierno, en el momento en que da una orden, debe obtenerla de antemano, la autorización por parte del Parlamento. Entonces, para mí como militar se vuelve fácil obedecer o no, porque tengo una orden del Poder Ejecutivo visada por el Poder Legislativo. Está bien, no se discute, debe ser realmente una orden ilegal, manifiestamente ilegal, a la que me niego a obedecer. Y de todas formas estoy protegido en el momento en que me niego a obedecer, por el hecho de que está previsto que yo me niegue a obedecer una orden manifiestamente ilegítima. En Estados Unidos no es así, porque en Estados Unidos como militar tienes que obedecer a tu cadena de mando, que tiene como vértice al POTUS, el comandante en jefe, quien, repito, responde al Congreso solo ex post. No necesita una autorización inmediata. Entonces yo como militar, en el momento en que me doy cuenta de que la orden que estoy recibiendo en Estados Unidos es una tontería, está equivocada, es perjudicial para mi país y para la integridad de mis Fuerzas Armadas, solo puedo hacerlo notar. Sí, de hecho, Exet hace un par de meses también hizo que removieran a muchos abogados del ejército, porque según yo ya sabían que muchos iban a ir ahí, que serían precisamente los que deberían apoyar a un militar en el momento en que se encuentra en una situación así. Entonces también hay un poco de premeditación, sabiendo que iba a haber resistencia. Claro, pero también está el hecho de que yo mismo en el momento en que no quiero obedecer esa orden solo tengo una opción: presentar mi renuncia. Pero si renuncio, también soy consciente de que él pondrá en mi lugar a alguien menos apto que yo, solo porque le obedecerá. Y entonces yo, que soy responsable de la vida de mis hombres, también debo hacerme la pregunta: pero si renuncio, ¿no estaré poniendo en peligro aún más vidas de mi propio personal? ¿No estaría causando un daño aún mayor a mi país? Trump realmente está poniendo a los militares estadounidenses en una situación éticamente insostenible. Y mi disgusto personal hacia él proviene principalmente de esto. Yo siento también, porque todavía estoy en contacto con algunos, el sufrimiento de mis colegas estadounidenses. Realmente sufro con ellos porque no tienen escapatoria. No saben qué hacer en una situación así, están en un aprieto. Están en una situación sin salida. Si renuncian, es una huida de las responsabilidades, pero si no renuncian, tienen que obedecer órdenes claramente equivocadas. Perdón, así también respondo a esta pregunta. Un oficial militar de Noruega, en un artículo del Article, no sé si realmente está escrito en italiano, luego escribió que la flota rusa es muy grande y avanzada. Gracias. ¿Cuál? Pues la que está bajo el agua en el Mar Negro, porque gran parte terminó allá abajo. ¿Campo submarino? Sí, es avanzada, hay que decirlo. En el campo submarino siempre han invertido y han logrado mantener cierto nivel, aunque después les costó muchísimo trabajo. De todos modos, numéricamente ya tienen pocos. Numéricamente no es una gran marina. De hecho, históricamente la marina rusa nunca ha hecho mucho, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en el siglo XX. Las pocas veces que lo intentaron, saludo a Otsushi, pero digamos que no es realmente lo suyo, eso es. La guerra antisubmarina es otra historia. Ahí definitivamente estaban muy avanzados, al menos hasta los años, mediados de los 80 estaban muy a la vanguardia.
Hoy en día queda poco de eso, la flota submarina sí, y de hecho hay una lucha continua hablé de una colaboración entre ingleses y noruegos para ejercer disuasión frente a la actividad submarina rusa en el Mar del Norte, pero también me parece en el Báltico. Hay que decir que Finlandia era neutral, pero junto con Noruega, Suecia y así. Pusieron tantas boyas acústicas y sensores submarinos que prácticamente si pasaba un submarino soviético, Sabían incluso cómo para poder caminar encima de él. y eso es cierto, sabían perfectamente lo que se movía. Digamos que cuando sales al Mar del Norte ya es un poco más grande. En el artículo la situación es diferente, pero yo le recuerdo a tu contacto que cuando se hundió el Kursk, para recuperar incluso solo los restos, tuvieron que pedir ayuda a los noruegos. Holandés, ¿no? Sí. Si no hubieran esperado, también los habrían salvado. Exacto. Que esperaron días, etcétera, por la tragedia del Kursk. Una flota sí que fastidia, porque de todos modos basta un submarino nuclear para fastidiar, sobre todo si es un SSBN que lanza misiles estratégicos, etcétera. Pero no es una flota que ponga en aprietos a ningún país. Piensen que la estrategia naval rusa, pensada para la Guerra Fría, era: llenamos los barcos hasta reventar. Si nos enfrentamos con la marina estadounidense, disparamos todo lo que podamos para causar el mayor daño posible a los estadounidenses, porque sabíamos que luego el resto de la flota sería hundida, así que era casi una misión suicida. Y la marina rusa opera contrarreloj. Tiempo para un sitio operativo. Leí que el Báltico es muy poco profundo, así que básicamente es fácil. La única salida es Murmansk. Lo que significa que cualquier unidad naval rusa que opere en el Ártico, donde es difícil encontrarla, tarde o temprano, de todos modos, tiene que ir a repostar. Y el reabastecimiento solo puede hacerlo en una única base naval al fondo de un fiordo que todos saben dónde está. Por lo tanto, una vez que está fuera, debe cumplir su misión sabiendo que no podrá cumplir ninguna otra. Entonces, la amenaza naval rusa contra Noruega es algo que puede durar un mes o dos. Después de eso solo quedan esos 4 submarinos nucleares disponibles. Esos duran mucho más de 4 meses, pero están al nivel de guerra pirata, guerra de corsarios, como la que hacían los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, nada más. Tienen más valor estratégico que capacidad de causar molestias. Pero si puedes intervenir en la flota del Mar Negro, ahí sí que hay problemas. Tranquilo, no me provoques. Ya veo que se calientan los sectores de Kiev, Kirov, Minsk y Sverdlov. No te preocupes, me lo sé de memoria. En medio de todo lo que está pasando, también está esta declaración de Trump. Estados Unidos está estudiando y revisando, y digámoslo así, revisando la posibilidad de reducir las tropas en Alemania, que ya habían sido reducidas desde los años 90, que están siendo reducidas, habían sido ligeramente aumentadas con el estallido de la guerra en Ucrania. Si no recuerdo mal, de 45,000, 55,000, algo así. Mira, estas señales aquí, o el hecho de que en cierto momento Trump dijo que saquemos a España de la OTAN, no existe un mecanismo para expulsar a un país de la OTAN, no. Ya no quiere salirse él, quiere sacar a todos los demás, un poco como el cuco. ¿Sabes cómo funciona la cría del cuco? Es puesta en el nido y luego saca a todos los demás. En teoría existe el mecanismo de la suspensión, que sin embargo debe ser aprobado por mayoría, prácticamente por unanimidad, por el Consejo Atlántico. O sea, todas las naciones, las demás naciones, tienen que estar todas de acuerdo en suspender a un miembro. Y es mucho más probable que haya un acuerdo de todos para suspender a los Estados Unidos que no un acuerdo. Si le hacemos caso a Trump, suspenderíamos a España. Así que mejor dejémoslo. Realmente estamos llegando al ridículo. Solo pueden creerlo aquellos que están convencidos de que la OTAN es propiedad de los Estados Unidos, que hacen con ella lo que quieren, y dejémoslos con sus creencias. Sabemos muy bien que no es así.
También la reducción de las fuerzas en Alemania, por cierto, según tengo entendido, requiere la aprobación del Congreso. Entonces aquí de nuevo vamos a una situación en la que él puede dar una orden que, como se sabe, no es del todo legítima. ¿Cómo va a terminar esto? De nuevo un enfrentamiento institucional en Estados Unidos. Por eso no, aquí de nuevo es Trump quien exagera mucho. Y es como si estuviera jugando, él está jugando un gigantesco juego de estrategia global, tiene el juguete más grande del mundo a su disposición. Los Estados Unidos de América, con todas sus herramientas, incluidas las militares, que son las que más le divierten, y él quiere jugar en el parque de diversiones más grande del mundo, que para nuestra desgracia es el mundo, pero realmente no se da cuenta de lo que está haciendo. Pregunta para Giorgio, no para Orio, solo los enemigos lo llaman Orio. ¿Dentro de 3 años podrán ser reintegrados estos generales despedidos en una nueva administración? ¿Cómo se recupera uno del desastre? Claramente, si el Congreso aprobara alguna ley que cree un lío administrativo, en teoría, claramente el Poder Legislativo puede hacerlo. Si tiene el visto bueno del presidente, se puede hacer. Pero sería un problema gigantesco volver a llamar al servicio a personas que mientras tanto ya han sido reemplazadas por otras personas. Por lo tanto, yo, el general B, me llaman para sustituir al general A, que ha sido destituido. En el momento en que el general A es reincorporado, yo, el general B, que no tengo la culpa y que estoy en mi nueva posición. Ya te reasignaron, etcétera, ya perdiste toda la camioneta. ¿Qué de regresar? Administrativamente es una pesadilla. También porque Puglia estaba en una posición de alto nivel, o sea, no es como que agarras a un jefe del Estado Mayor y lo mandas de vuelta. Todo lo que podrán hacer es lo que se llama reconstrucción de la carrera y darle una satisfacción puramente administrativa. Pero no es posible devolverlos al puesto en el que estaban. Desafortunadamente, estas personas son víctimas de una posición, de una condición histórica que los ha puesto en esa situación histórica. Acaba de soltar otra joyita de último momento. Y aquí, sin embargo, se abre una gran discusión. Según yo, en Italia estos americanos nos han ocupado, hemos declarado la guerra. A nosotros los gastos militares, según ustedes, ¿no suben o bajan? Veamos si usamos un poco de lógica. Tenemos un gran Hormuz. Tenemos nuestro propio Hormuz. A lo largo de Sicilia nosotros tenemos Hormuz cerca. Dependemos para importación y exportación de nuestras rutas marítimas. Por suerte, comerciamos más con Europa que con el resto del mundo. Pero una gran parte de la importación llega de ultramar, llega de otros mares. Entonces, no por nada tenemos el Mediterráneo ampliado, muy ampliado, tan amplio que con 3 fragatas no lo cubres. A menudo la gente no lo considera, pero yo también estoy a favor de una Italia independiente, que tenga su propio valor estratégico, que tenga su propia geopolítica, que incluso pueda ejercerla. El problema es que debes tener una fuerza. Las cosas gratis no existen. Si ustedes encuentran, digamos, libertad estratégica sin armas, háganmelo saber, porque yo nunca la he visto en la historia. Si se van, tendríamos que gastar, no lo que estamos gastando ahora, mucho más. Volveríamos al nivel de gasto de los años 90 si queremos ser o tanto, ¿sí? Pero esto desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista estadounidense, sin embargo, el asunto es aún más interesante, porque digamos que Estados Unidos retira sus fuerzas. Además, en este punto surge una pesadilla administrativa. Porque ¿qué pasa con todo el equipo estadounidense, con las infraestructuras de propiedad estadounidense que se encuentran en Europa? ¿Y qué pasa con ellas? ¿Las dejan en arrendamiento, las nacionalizamos, dejan a un hombre de guardia? Tenemos un modelo de ejemplo, ¿no, Giorgio? El de la disolución de la Unión Soviética. Los países heredaron, para bien o para mal, la mayoría, aunque luego la mayor parte regresó,
digamos, al fabricante, o sea, Polonia, en cierto momento se encontró con decenas de bases inútiles que ni siquiera sabían para qué usarlas porque albergaban a un ejército gigantesco. Hay cosas que simplemente no se pueden desmontar y llevar de regreso al otro lado del Atlántico, pero sobre todo también hay un aspecto puramente estratégico. Ahora, más allá de todo, para Estados Unidos, Europa es fundamentalmente una base operativa desde la cual ejercen su supremacía global estratégica sobre todo el planeta. Si ellos pierden las bases en Europa voluntariamente, por ejemplo, solo por citar la política de Trump, ¿cómo apoyarían a Israel? Eso sería interesante. La cosa es de dónde partirían. Se debería hacer un buen en vivo. La América senza la capacidad de hacer proyecciones de fuerza. Les quitamos todas las bases en Europa. ¿Te acuerdas de ese dato que publicamos durante la transmisión en vivo que hicimos? Todas las 10.000 salidas que hicieron durante la campaña Epic Fury partieron de Europa, de bases europeas. Es inevitable. Los portaaviones hicieron muy poco. Geopolíticamente, Europa sigue estando en el centro. Estados Unidos geográficamente están en otra parte cuando se trata de proyectar poder sobre el resto del mundo. Sin Europa, sin la posibilidad de tener bases en Europa, de apoyarse en Europa, ya no pueden hacerlo en Medio Oriente. Ellos ya no cuentan para nada. El día después de que dejaran las bases europeas, ya ni siquiera podrían llegar a Diego García. Ellos pierden completamente Medio Oriente, África Oriental, África Meridional y todo el Océano Índico. Pueden proyectar poder hasta la isla de Guam. Y en el Atlántico hasta África Occidental nada más. Hay otra cuestión. La guerra en Irak ha demostrado que los portaaviones empiezan a mostrar todos sus signos de fatiga frente a la guerra, porque hemos visto que los portaaviones deben mantenerse a más de 800 millas de la costa por problemas, obviamente, mucho más allá de las 550 millas del alcance de los F-35 por obvios problemas de vulnerabilidad. Y sin las bases europeas, ¿a dónde iba el Ford a repararse? Nada de la bahía de Suda, tenía que regresar hasta Norfolk. Tal vez apenas estaría llegando ahora, cojeando. Vamos a Ford. Estoy convencido de que la era de los portaaviones se acabó, lo dije hace tiempo. Veo a los chinos compitiendo por los portaaviones un poco como se competía por los Super en los años 30. Y ya era cosa muerta y no nos dimos cuenta. También había señores, analistas e historiadores militares que ya escribían sobre esto en los años 20, cuando se experimentaba con los primeros portaaviones ingleses. No tiene sentido el acorazado, te ataca a 1000 kilómetros, ni siquiera lo ves. Conviene construir esos, sin duda. Y veo, tal vez también forma parte del análisis estadounidense, en el sentido de que aprovechemos este poder mientras todavía lo tenemos, porque el periodo, digamos, está por terminar. Mira, sobre esto, ¿te acuerdas? Hubo un episodio muy interesante de Drachenel en este ámbito cuando habla de la evolución del poderío estadounidense, de la doctrina. Esto es parcialmente cierto. En el sentido de que, si te acuerdas, cuando construyeron las primeras, entonces la Lexington y la Saratoga, digamos la gemela, esas con la gran chimenea, entonces Lexington y Saratoga, entonces eran las primeras. La aeronáutica naval todavía estaba formada por biplanos, no tenía capacidad para llevar torpedos muy pesados. Entonces, efectivamente, todavía había una razón, o sea, los aviones eran vistos como poco más que pequeños aparatos de observación. Así que la capacidad operativa real de infligir golpes a un acorazado era muy reducida. Por eso todavía había cierta perplejidad al invertir en portaaviones, dejando de lado soluciones consolidadas y eficaces como lo eran los acorazados.
Luego hubo esta transición cuando llegaron aviones más pesados, capaces de llevar torpedos más pesados, bombarderos. O sea, hubo una transición muy rápida durante los años 30 que cambió esta filosofía. Pero nosotros estamos un poco en esta situación en la que la guerra en Ucrania y la guerra en Irán son, de hecho, esta transición entre una tecnología que todavía se considera auxiliar, drones y misiles antibuque, a una situación en la que estos, de hecho, cambian el escenario desde el punto de vista del armamento. Esa es mi opinión como profano, digamos. No lo sé, Fuller ya en los años 20 escribía sobre el hecho de que los biplanos podían llevar un torpedo. No es casualidad que el Bismarck fuera alcanzado. Sí, el de Smartfish. Sí, eso es cierto. Pero digamos que a principios de los años 30 todavía no existía. Aunque si recuerdas además que gran parte de los daños, incluso en Midway, fueron causados por los bombarderos en picada, por los Rossi Orlandi. Pero ahora, para no divagar, bueno. Al inicio de la guerra eran pésimos, digamos, aparte del Long Lance japonés, pero eso es otro asunto completamente diferente. Pero sí, o sea, alguien había visto el potencial, faltaba poco para la aplicación práctica, ¿no? El medio existía, se volvería más fuerte y más potente. Es como ver un auto en los años 10 o 15, ¿no? Y saber que inevitablemente en 20 años sería más rápido, podría incluso estar blindado. Eso es lo que veo, honestamente, en las puertas. Veo a alguien que ya ha reflexionado sobre el hecho de que quizás también se puedan quemar puentes, Giorgio, incluidos los proxies, la capacidad de proyectar poder, porque inevitablemente lo aprovecharemos, pero de todos modos, este recurso se agotará. Así que más vale cobrarlo todo ahora, tanto de los aliados, redistribuyendo también el peso de la carga, digamos, militar. Entonces, retirarse de ahí para que cada quien pague por su cuenta, tratar de hacer caja antes de la inevitable retirada o enfrentamiento contra la China. Ten paciencia, esto me parece más una lógica de gamer que de estadista, porque hacer uso, que es básicamente lo que Trump es, él es un gamer, él está jugando. Pero si Estados Unidos empieza a actuar como un abusivo, especialmente con sus aliados, contando con que ahora su herramienta militar se lo permite, y ya sabe que mañana no se lo permitirá. Pero discúlpenme, es un suicidio diplomático, un suicidio estratégico. Significa que sabes que te vas a volver débil y además te buscas enemigos. Justo en el momento en que te estás volviendo débil es cuando tienes que tratar de ganarte tantos amigos como sea posible. Pero bueno, él no piensa como a Messi, piensa en sus propios términos, o sea, de todas formas en 4 años yo ya no estaré aquí. Este es mi momento de jugar. Tengo el juguete, lo quiero usar. No quiero hacer como los que estuvieron antes que yo, que tenían el juguete y nunca lo usaron. Les quiero... Una cosa que estábamos discutiendo con Mirko ayer, platicando así por teléfono. Ahora, hemos visto que los misiles balísticos iraníes ya tienen un alcance de 4.000 kilómetros. Parece algo que de 4.000 pase a 10.000. Creo que el salto, sobre todo si la disposición es un sistema de navegación proporcionado por terceros como los rusos o los chinos, al final es así. Es cuestión de hacer tubos más grandes con sistemas un poco más avanzados. No está dicho, además, que había leído después que indicaban, casi a nivel conspirativo, que Corea del Norte había cedido algunos vectores balísticos intercontinentales. Imaginémonos si no se ha visto mucho la serie Terán, donde estaban los coreanos, los norcoreanos. Pero ¿sabes cuál es el punto, Bardo? Si te interrumpo. Si quieres llegar a 10.000 kilómetros, no estamos hablando de bombardeo estratégico, estamos hablando de bombardeo nuclear. Porque la capacidad de llevar explosivos a esas distancias existe, pero es mínima. O sea, me lanzas 100 misiles, 10.000 kilómetros, ¿qué logras? ¿Una base aérea? ¿Un centro de datos? Eso tiene más sentido, un centro de datos. ¿Un centro de datos o una fábrica de semiconductores en Arizona? Esas causan daños, son un punto único de falla para todo el país y sobre todo algunas piezas muy sensibles son objetos realmente, y sin contar el impacto psicológico, con un arma que un portaaviones cuesta $13.500 millones.
¿Cuántos misiles balísticos haces con 13.500 millones, con el costo de las tecnologías de hoy? Hola. No debemos... Es justo ese discurso de que los biplanos están empezando a aprender a usar los torpedos. Mira que quienes desarrollan misiles balísticos están empezando a... los ucranianos están volviendo a desarrollar misiles balísticos. Antes los producían los CS-18, se hacían ahí en Ucrania. El misil balístico más producido jamás construido. La tecnología la tienen los norcoreanos y pronto la tendrán los iraníes, la tiene cualquiera. Entonces, tener centros de datos concentrados sin ningún tipo de protección es algo que hay que empezar a considerar esto. También cambiarán los objetivos en el sentido de que ya no es el portaaviones, tal vez sea la CMC, tal vez sean los grandes productores, objetivos de alto valor que no son el clásico objetivo militar, sino algo difícilmente renovable. Si atacas a ASML en Eindhoven, has destruido 1 trillón de cosas, mucho más que un portaaviones que, con todo respeto, es un objeto que lleva mucha tecnología obsoleta. Si atacas la única empresa que fabrica semiconductores, Intel, digamos, en Arizona. La empresa es estratégica, digamos. Es una perspectiva un poco como los bombardeos a las fábricas de rodamientos en Alemania, porque de todos modos todo necesitaba rodamientos, o las plantas tipo Berkut de hidrogenación de gasolina que producían gasolina sintética en Alemania. Esa es una buena pregunta, Giorgio. ¿Tú crees que hay un plan oculto detrás que saldrá pronto o solo un loco que aprendió del caos? Porque él también puede estar un poco loco y jugar con el hecho de que no tiene futuro, así que, ¿qué le importa lo que haga con Estados Unidos y con el mundo? Pero es posible que no haya, no digo un discurso político de contrapeso, porque él había ganado por mucho y por eso es difícil hacerle frente, pero es posible que los poderes internos, civiles, militares, no tengan algo. Existe una cláusula que declara que el jefe de Estado no es capaz de entender, de actuar. Pero prevé que quien lo diga sea el vicepresidente. Publícalo. Dios mío. No. Es lo que decía antes. La Constitución estadounidense fue redactada básicamente en 1700 y ha sido modernizada muy poco. La mentalidad sigue siendo la de que el presidente tiene el poder y hace lo que quiere. Si el presidente se equivoca, el poder legislativo interviene ex post. ¿Y sabe qué dijeron? Bueno, la lógica es esta. Tal vez salga uno loco, pero el segundo no. ¿Cuáles son las posibilidades? El problema es que no previeron la eventualidad de que un presidente loco o simplemente vigilante, usemos esa palabra aquí, lograra también someter al partido. Una vez que ha sometido al partido, es más, incluso antes de convertirse en presidente, si él ha sometido al partido y gana las elecciones, tiene la mayoría en el Congreso. Y bajo él solo tiene gente leal a él. En ese momento nadie lo controla más. Gracias. No se suponía que una persona así pudiera ser elegida alguna vez. Pero desafortunadamente, en la era de las redes sociales, donde se logra captar la atención con una buena apariencia, con buena labia, y no necesariamente con el contenido mental de un estadista, lamentablemente esta es la situación. Así que en este momento, lamentablemente, el riesgo de un jefe de Estado fuera de control existe. Y aquellos estados que no tienen un aparato constitucional capaz de mantenerlo bajo control están expuestos a situaciones como la que están viviendo ahora los estadounidenses. La respuesta a esa pregunta, lamentablemente por mi parte, es que personalmente he llegado a la conclusión de que no está controlado por nadie. Así como Putin no está controlado por nadie. Ambos son personajes que han logrado alcanzar un poder casi absoluto y hacen lo que les da la gana, según sus propias convicciones y valoraciones. Nadie logra limitar su poder y por eso están en condiciones de hacer muchísimo daño. Ellos están convencidos de que hacen lo correcto.
Estamos bien. Alguien mencionaba a Stephen Miller, ahora está circulando una polémica de que se escondió detrás de su esposa embarazada, ¿eh? Pero podría volver un momento al tema de los misiles que estaban discutiendo antes. Sí, adelante. Lo encontraba muy interesante. Más interesante que Stephen Miller escondiéndose detrás de su esposa embarazada, seguro. No, John hizo un número sobre eso espectacular. Vean a Jon Stewart, de verdad te hace reír muchísimo. el discurso sobre los misiles que hoy cuestan menos que las portaaviones, totalmente cierto. Pero diría que ya está en marcha en gran parte la reacción a todo esto. Porque si vemos en este momento al mundo, la carrera por conseguir sistemas de armas más importantes es precisamente la relacionada con la defensa aérea y la capacidad antimisiles. Es lo más buscado, lo más sofisticado, es lo que las naciones tratan de tener antes que nada, Ucrania antes que nadie. Lo primero que pide es defensa aérea, aunque en realidad para ellos no es en absoluto fundamental para la conducción de la guerra, porque no tiene un impacto directo en las operaciones en el frente, pero de todos modos tiene un impacto político tan grande que es su principal objetivo, lograr conseguir una defensa aérea creíble. Y es en eso en lo que también nos estamos concentrando nosotros en Europa. Ahora, en el momento en que hay una carrera por los misiles balísticos, también hay una carrera por la defensa aérea. Y en este punto, probablemente el conjunto de potencias, la alianza de potencias que logre llegar a un sistema de defensa aérea integrada más creíble, será probablemente la que logre obtener la posición estratégica predominante a nivel global. A esto debemos añadir un segundo nivel de importancia, que son las bases, la disponibilidad de bases a nivel global, porque el famoso tema de los portaaviones es que los portaaviones tienen una gran relevancia en el momento en que también existe una gran disponibilidad de bases repartidas por el planeta. Porque de hecho en el momento en que la Ford, que opera en el Mar Rojo, tiene un problema y debe regresar hasta Norfolk, en ese punto la Ford no sirve de nada. Pero si en cambio la Ford puede permitirse detenerse en Souda Bay, entonces no, entonces todavía tiene su valor. Entonces, en el momento en que una nación dispone de una defensa del espacio aéreo, sobre todo contra misiles y de bases repartidas por el mundo, es una potencia que tiene un potencial de crecimiento a nivel estratégico. Pregunta: ¿Estados Unidos tiene una cierta capacidad de defensa antibalística significativa? En el momento en que salieran de la OTAN, sin embargo, se quedarían sin las bases. Porque recordemos que gran parte de las bases estadounidenses en realidad están situadas en territorios británicos y franceses. Las islas dispersas por el mundo son británicas y francesas. Entonces, al final, paradójicamente, la potencia que cuenta con capacidad antimisiles y bases dispersas por el mundo es Europa. De hecho, siempre me he preguntado por qué los chinos se obsesionaron con esos malditos portaaviones, considerando que su adversario teóricamente está a 60 kilómetros de su costa. En mi opinión, es un poco por la moda de todos los países, como Alemania, que construyó una de las marinas más grandes en la Primera Guerra Mundial, teniendo las colonias más pequeñas de todos los estados. ¿Qué demonios hacía con la Kaiserreich Marine si ni siquiera podía salir de los puertos desde Dinamarca? La lucha comercial. Alemania importaba, era una economía couch, etc. Así que 20 acorazados y 12 cruceros No fueron suficientes. no son bastante. No, porque Inglaterra tenía más. Pero es absolutamente cierto lo que dijo Giorgio, necesitas las bases porque si no, con estos magníficos portaaviones solo das la vuelta a la islita frente a tu casa y no llegas a ningún lado. Bases prestadas, como se diría en mi tierra, de expotencias coloniales, porque son herencias coloniales. Luego Diego García, estos lugares, no nos engañemos. Y Francia tiene más que Inglaterra. Sí, en realidad sí. Tiene más repartidas también en Oceanía, en la zona de Nueva Caledonia, en esas zonas de ahí.
Unas palabras sobre Palantir. Últimamente se está armando un lío también en el ámbito del apoyo y de la inteligencia artificial. El Pentágono y otros, digamos, personajes bastante interesantes. Una pequeña nota mientras hablabas de los misiles. Es cierto que se busca mucho a nivel defensivo, pero los estadounidenses, un poco atrasados en lo hipersónico, parece que quieren llevar el sistema Dark Eagle. Hablando del artículo que les mostraba yo de un periódico, noten que los periódicos son... Me da gusto ver que el nivel de calidad es pésimo también afuera, no solo en Italia. Middle East Eye y le ponen un iMars. Está bien. Probablemente hay algo. No sé mucho al respecto. Sé que desarrollaron un sistema para la identificación de objetivos, que es el que luego se centró en esa escuela, creyéndolo. Sin embargo, recientemente salió un recurso militar. En cambio, es algo muy interesante sobre su equivalente chino, que hace más o menos el mismo tipo de trabajo. Básicamente recopila información de las redes sociales y la crea. Han logrado, por ejemplo, y créanlo con atención, que los chinos son una sociedad rastreada, los B2 simplemente haciendo SINT y rastreando las comunicaciones civiles entre los B2 y los controladores de varios aeropuertos. Entonces, mezclando, digamos, la información variada, el tráfico aéreo, las comunicaciones con los aeropuertos y varias otras informaciones, básicamente lograron rastrear una parte de los activos. Marco, sin ofender, di en el clavo, dije que atacarían la última semana de febrero, yo acerté el día exacto, no es que se necesite la elección de Marconi. Estaban moviendo 150 aviones, los vio todo el planeta, era fácil, había vehículos moviéndose, incluso las fuerzas. Saber por dónde están pasando en ese momento y qué están haciendo es otra cosa, sobre todo organizar toda esa información. Una cosa es saberlo de manera general, otra cosa es tener una idea de la posición de los recursos, qué están haciendo, y eso es otra historia. Y eso significa, por ejemplo, pongamos el ejemplo del tipo que pasa en coche y con palabras en clave dice lo que acaba de notar en la pista de despegue o estacionados cerca de los hangares de una base militar, en alguna zona del Medio Oriente o en otros aeropuertos sensibles. Entonces, digamos que los portaaviones no están en la rada. Bueno, de hecho no. Eso fue lo que dijo el espía japonés en Pearl Harbor. Me parece que está grande. Pero juntar todo esto. Pero los japoneses también perdieron la posición justo cuando era más importante. ¿Te acuerdas? El famoso hidroavión que debía aterrizar lo encontró vigilado por y obviamente no pudo reabastecerse. Y entonces no sabían que los portaaviones ya habían salido del puerto. Recordemos Midway. Estamos hablando de Midway. Es algo entre nerds, digamos, históricos. Pero la cuestión es justamente los sistemas de OSINT. Sistemas que integran información proveniente de muchas fuentes aparentemente irrelevantes. Básicamente, el secreto y la opacidad de la información ya están desapareciendo. Ninguno. Quizás por eso están regresando los misiles balísticos. Sabes perfectamente de dónde salen, sabes perfectamente a dónde llegarán. Porque realmente calculas la trayectoria con un Motorola. Hablando de NERD 68020, ¿sí? Pero luego intenta interceptarlo. No estoy completamente de acuerdo con Giorgio en algunas cosas, porque yo creo que la batalla contra los misiles es una, sobre todo con los que son maniobrables, etcétera, etcétera, es una batalla que no digo que esté perdida, pero en la que siempre vas un paso atrás. Porque tienes que pensar qué hará un caballo loco. Me refiero, por ejemplo, a los hipersónicos. Básicamente tienes que adivinar qué hará un caballo loco. Y esta carrera hará que el gasto energético siga aumentando cada vez más. O sea, un interceptor necesita cada vez más energía, se vuelve cada vez más costoso, tienes que golpearlo en una fase cada vez más temprana o bien en la fase terminal porque las fases intermedias se vuelven inmanejables. Y no sé, lo veo como una carrera cuesta arriba muy difícil. Tipo de planeo, el vehículo se vuelve realmente un desastre. El GBO, peor aún, los hipersónicos, digamos, puros. Lo veo como una carrera que siempre va un paso atrás y un paso atrás en esta ruta entre cañón y coraza. Y las armas de energía dirigida podrían no ser la solución. Las electromagnéticas han demostrado un nivel de desgaste del cañón. Recordemos lo que están haciendo los japoneses ahora.
que todavía tienen muchísimos problemas por resolver. No se sabe si alguna vez los resolverán, así que, a menos que alguien salga con algo revolucionario en el campo de la energía dirigida, precisamente no lo veo. ¿No? Así también respondemos a la pregunta de por qué al menos el jamming no es tan fácil como lograr detectarlo. ¿Cómo ven el futuro de las armas láser como antiaéreas? En realidad, para empezar, no tienes suficiente tiempo para golpear con el láser a un objeto que se mueve a un máximo de 7, 10 o 12. Simplemente no tienes el tiempo para lograr apuntarle. Pónganle atención, lo que se ve usar ahora a nivel experimental israelí tarda 45 segundos antes de quemar un dron, así que lo necesita. Es un problema de potencia. Es un problema de potencia acumulada. Si tuvieras un láser que genera 100 megavatios, el problema es que un reactor con una energía de 100 megavatios para disparar básicamente en una décima de segundo. Falta recargarlo. Me imagino. Y los condensadores hacen ese trabajo. Pero supongamos, porque luego no nos gusta decir estas cosas, no supongamos que tú los tienes. Y si colocas este cañón láser antimisiles balísticos, ¿cuántos necesitarías para cubrir, por ejemplo, Italia, considerando la dispersión? Hay un problema de dispersión de la atmósfera, obviamente, porque teóricamente podrías poner pocos, pero depende del alcance de estos objetos, depende de la difusión de la atmósfera, entonces depende de a qué altura los quieras golpear. Hay otro problema, que un misil, teóricamente, lo podrías defender con una cortina de humo, le haces disparar alrededor una difusión de plasma que desvía. No sé, estoy diciendo tonterías, pero es lo que se está pensando. Por ejemplo, en condiciones de baja visibilidad, en la niebla, cuando llueve así, un láser pierde muchísima de su energía, entonces atacas cuando empieza a llover, dices adiós, empezamos a prepararnos. No lo sé, Giorgio, ¿qué piensas sobre este tema de la lucha entre el cañón y el blindaje en los misiles? ¿Es una opinión de profano? No lo sé. Es una opinión de profano, considerando que soy un dinosaurio técnicamente en cuanto a ingeniería. Mejor me quedo callado, pero es solo una impresión. Mi sensación es que la lucha antimisiles irá por dos vías en los próximos 30 o 50 años. Unos serán los cañones de riel. Por lo tanto, utilizaremos simples proyectiles de energía cinética a altísima velocidad y que garantizarán la defensa de punto contra todo lo que logre pasar. El escudo superior está representado por los misiles interceptores, que como dices tú, siempre serán muy costosos. Luego, claramente, habrá armas en órbita, porque la esperanza de detener los misiles balísticos, o sea, los que hacen así, y no los de crucero que vuelan bajo, los misiles balísticos, la solución es detenerlos desde el espacio en el momento en que están en la cúspide de su órbita. Y también aquí vamos hacia eso, sí, vamos hacia armas láser, de todos modos energía dirigida, vamos hacia grandes satélites con grandes acumuladores. Y no sé qué tipo de generadores les pondrán a bordo, probablemente al final también serán nucleares. Giorgio, proprio ves que al final vamos. La militarización del espacio. Entran en conexión, ¿no? Últimamente Musk quería llevar los paneles solares al espacio porque dice que prácticamente no tienes que hacerles mantenimiento y se recargan las 24 horas del día, así que uno podría hacer una recarga energética directamente en el lugar, digamos. Luego hay que ver cuánto logra sacar para alimentar a Uras. Claro, esto haría felices a los personajes. Era necesario porque todos querían el Lacerone. Esta discusión es muy de Lacerone, pero sí, probablemente ese sea el futuro. Constelaciones de satélites, ya se está experimentando algo, muchos más satélites que hacen seguimiento y tal vez incluso podríamos disparar de un lado y luego hay que ver la velocidad del objeto porque no es fácil, pero a pesar de esto he visto que los estadounidenses ahora están moviendo este sistema Dark Eagle con forse contro l'Iran,
asimilación aviationid, lo que están utilizando no es solo Dark Eagle, es algo más. De pecho Liu. Intercepciones iraníes creo que es más para experimentar, una excusa para probarlo en un entorno real y además porque tiene las capacidades iraníes de interceptar cosas más allá de los Bavara 373 de algún profesor de ella, que no es que sean precisamente lo mejor. Entonces, también para no alargarnos demasiado, conclusiones. Yo pienso que Trump no le va a importar la prórroga, hará más o menos lo que quiera. Y honestamente pienso que los iraníes no quieren ceder también porque el punto clave es el tema nuclear. Ni más ni menos lo han dispersado por todo el país. Los estadounidenses saben perfectamente que no se puede recuperar, ellos no quieren que ande por ahí y seguramente los estadounidenses no están de acuerdo en dárselos a Rusia porque Rusia luego los entregaría, entran y salen por la otra puerta giratoria. Creo que Trump, entre la cosa más obvia y más tonta para Trump, hay otra ronda de ataques, pensando que con la misma receta de antes va a cambiar algo. Esta es la mía. También porque así se divierte. Yo Leí en cambio una opinión, una idea bastante malsana, que no gustó mucho. Robert Polk, un analista y profesor en la Universidad Scuola, decía que Trump necesita el apoyo de los rusos para abrir el cerco. Así que incluso podría presionar a los aliados europeos para que cancelen el apoyo a Ucrania a cambio del apoyo. Eso es una opinión. Hay una cosa, un escenario. Sin embargo, yo se lo sugeriría a él. Digamos, relata ahora, no demos la idea. Esperemos que Trump nunca lo haya escuchado. Estaba en la MBC demasiado, por desgracia, nos robaron la noticia por ahí. pero ya lo intentó. ¿Qué más presión puede ejercer? Exacto, yo no veo la teoría. Considerando lo poco que Rusia quiso interferir con el ataque, esto es cierto, entre comillas, otro aliado más después de Venezuela. Por cierto, los iraníes están completos, así que están presentes y también hay que ver qué pasa en el Golfo, porque recordemos que este movimiento de los Emiratos Árabes Unidos que salen de la OPEP es una señal muy importante, tanto para el cartel de productores de petróleo como un poco para el fondo de inversión más grande de la zona. No es saudita, pero sí es, digamos, emiratí, así que... Puede haber una cascada de otros países que quieran separarse, también porque tienen que recuperar lo que están perdiendo. Ahora, si te separas del precio fijado, lo pones un poco como quieras. También hay otro asunto, llevaban mucho tiempo hartos de este tema. Aquí está la primera buena oportunidad. Y el otro es lo que dijo justamente Giorgio Alfaras. No recuerdo si tú también estabas, Giorgio, dijo, si la crisis dura un mes, se absorbe en el promedio del año, pero si dura más, los países encuentran otras soluciones y luego no es que regresen atrás. Sí. Pero, por ejemplo, aunque si ustedes ven, de todos modos los sauditas están construyendo oleoductos para atravesar toda Arabia Saudita, también hay otro que va hacia el norte. Tienen poca capacidad, 4 millones, algo así. No más que eso. Una vez que tienes la ruta hecha, montar otros tubos más grandes, o sea, toma su tiempo. Pero ¿estos se prepararán entonces para Irán? Esto es algo que vale ahora en estos meses. Después de eso, todo el Golfo se equipará en consecuencia para evitar todos los problemas de... Los que hablabas antes. El problema, según yo, saltas de un peligro a otro porque, evitas el lío con Irán, caes en el problema Houthi. ¿A quién tienes enfrente cuando sales del Mar Rojo? Es que nos están observando y no es solo que estén ahí, nos están observando. Luego no es que se ponen ahí enfrente con las lanchitas, danos unos miles de millones. Se ha vuelto realmente fácil crearlos, ¿quién? Pero para esto no se necesita una marina con 300 barcos muy costosos, se necesita una con 600 unidades más pequeñas, capaz de garantizar y probablemente también con capacidad granular de intervenir en los puntos donde estas cosas pueden ocurrir. El problema es que si tienes pocas unidades muy costosas, no puedes garantizar la continuidad del patrullaje.
Recuerdo que en los años 80 leí artículos sobre esto. Estados Unidos hacia la Marina. De las 600 naves ahora tienen menos de 300, bajarán a menos de 300 en los próximos años con los programas de desmantelamiento que tienen. Y esto en un momento en que las rutas se están volviendo cada vez más peligrosas. Disculpen, me interrumpí. Yo tiendo a ver las cosas desde un punto de vista estratégico, en el sentido de que veo los errores cometidos en Europa. Comprar gas todo de un solo país que luego vimos no es que fuera lo mejor, hicimos como que no veíamos que estaba bien, como si Abjasia, Osetia, Chechenia, etcétera, nunca hubieran existido. Y noto que los países del Golfo más o menos viven de una dependencia similar, o sea, esencialmente son países que viven de uno o dos recursos y todo está muy centralizado, pero también lo hemos visto desde el punto de vista energético. Kuwait, Bahrein, estos lugares tienen pocas plantas enormes porque imagino que es más fácil centralizar, perdón por la cacofonía, centralizar las plantas para tener una grande, fácil de manejar. Pero luego, estratégicamente, si el enemigo te tumba una planta eléctrica, pierdes el 30% de la energía nacional. Esta es la elección que toman los países que van por la opción más fácil, la de manejo más sencillo a corto plazo, pero que te hace extremadamente vulnerable a los cambios. En mi opinión, son decisiones que fueron dictadas por 30 años de paz, entre comillas. Y ahora, en cambio, de repente tienes que empezar a pensar en diversificar los proveedores, diversificar tus fuentes de energía, incluso internas, probablemente también la producción militar. En este sentido, no puedes centralizar todo. Antes, Marco decía, si golpeas a un productor de máquinas litográficas, causas 1 trillón de daños. En este mundo, la centralización, porque gastas menos, se está convirtiendo en una vulnerabilidad enorme. ¿Puedo agregar algo sobre esto? Nosotros nos estamos ocupando de lo que sucede en Europa, así que nos estamos orientando en ese escenario. Pues no, aquí no hay jefes. La resolución del productor es una y es así como la ciudad tuvo la posibilidad de ser abastecida de hidrocarburos. Y también con Rusia, porque realmente están en la cuerda floja, en la cuerda del sur. Ellos también están muy mal, sin mencionar toda la sala. Luego en Indonesia, pero Sri Lanka hasta hace pocos meses aceptaba diésel con estándares europeos, 10 partes por millón. Luego dijeron, bueno, hasta 500 por millón. Ahora dicen, denos lo que sea que tengan porque ya aceptamos cualquier cosa y estamos desesperados. En Japón y Corea dependían en un 70 a 80% de las exportaciones de ahora. Imagínense el impacto en estos países porque nosotros siempre miramos solo hacia Europa, pero gran parte del mundo, o sea, el centro del mundo de la tecnología hoy, del cual depende también China, por cierto. ¿Y la India? La India también. Pero en la India hay barcos que están volando. Se dice que hay cierto tráfico bordeando la costa, digamos. No, sí, un amigo en común al que saludamos. Apenas me acaba de confirmar esto sobre ese tráfico. Señor C. Déjame retomar lo que decías antes sobre el plan hipotético. De pedir ayuda a Rusia por parte de Trump a cambio de presionar a Europa para que interrumpa el apoyo a Ucrania. Aquí, en cambio, el riesgo que yo veo es otro, porque como yo lo veo, Rusia no puede hacer absolutamente nada para ayudar a Trump a reabrir el estrecho. Sí, entonces pedir algo enorme para no obtener nada a cambio. No lo veo muy probable, pero hay otra posibilidad porque quien sí puede hacer algo es China. A quien saludamos. Lograr darle algo a cambio a China. Que no a Rusia. Porque darle algo a cambio a Rusia requiere lograr doblegar a Europa, cosa que ya intentó hacer y no funcionó. Mientras que para hacerle un favor a China se trata de doblegar a alguien más, un poco menos robusto, que puede llamarse Filipinas, que puede llamarse Vietnam, que puede llamarse Indonesia, que puede llamarse Italia. Sí, Corea del Sur ya con Japón se vuelve más difícil, pero de todos modos, seguramente China es capaz de obtener algo de Estados Unidos mucho más fácilmente de lo que puede Rusia.
y al mismo tiempo China también es capaz de ejercer presión sobre Irán, con más éxito de lo que puede hacer Rusia, que ya ha demostrado su impotencia en la región. Mientras que China, al menos desde el punto de vista económico, es capaz de hacer mucho. Irán necesitará ser reconstruido e Irán sabe muy bien que no será Rusia quien ayude a reconstruirlo. China, en cambio, tiene todas las capacidades para reconstruir Irán. Por lo tanto, es más probable que Irán sea sensible a las presiones de moderación provenientes de Pekín, que además tiene un interés propio, que a las de Rusia. Y al mismo tiempo, para Trump es más fácil complacer a China, por ejemplo, abandonando Taiwán, que complacer a Rusia porque no es capaz de convencer a Europa de dejar de apoyar a Ucrania. Además, había una propuesta rusa, porque si recuerdan, hace 1 año y medio, 2 años, justamente los rusos decían, pero si le damos Venezuela a los estadounidenses a cambio de ayuda, o sea, en ese entonces había algo que intercambiar. Siempre me he preguntado si los estadounidenses quieren quedarse con Venezuela. Técnicamente la tienen a 30 minutos de vuelo de su casa. No creo que necesiten la aprobación de los rusos. O sea, uno intercambia algo cuando el otro te impide tomarlo y entonces hay un dame y te doy. Ahí no había un dame y te doy. Pero deja claro que de todos modos estas ideas están en el aire por un lado. Sí, por el otro lado. Desafortunadamente sí. Aquí tienes. Señores, ¿qué les puedo decir? Me da pena por Daniel, que en un arranque de enojo seguro rompió el celular. Conseguiremos otro yuntano, no se preocupen, esta historia no ha terminado. Tampoco ha terminado. Coman tranquilos más o menos. Miren, no coman en el coche porque es mejor que coman en casa, muévanse menos, porque de todos modos las soluciones son el bloqueo tras bloqueo que tarde o temprano lleva a una crisis aún más grande o una reanudación de los ataques que inevitablemente no llevará a nada. ¿Por qué? Porque no es que se vayan a derrumbar ni a rendirse ni nada por el estilo. Es más, probablemente habrá una respuesta iraní escalonada donde puedan en el resto. Así que todo más o menos sigue igual, a menos que Trump, ya saben, pueda despertarse una mañana y decir misión cumplida e irse a casa. Aunque esta vez me parece que se ha expuesto demasiado como para poder retirarse de manera, digamos, ordenada. Desafortunadamente la receta venezolana aquí no funcionó. Pequeña nota que siempre pongo al final, porque no olvidemos que en todo este lío, en la mitad del pastel, también estaba Israel, que sigue imperturbable siguiendo su propio plan, y ellos sí que tienen un plan, porque estos, como los rusos, ni siquiera van al baño sin un plan. Así terminamos la última de las citas de la Casa del Octubre Rojo, y a ellos todo les parece perfecto. Es más, ahora incluso ayudan a los Emiratos Árabes Unidos con la cúpula de hierro y probablemente con contratos militares que acercarán aún más a los países del Golfo. Que no sé cómo entendieron bien esta historia, porque está bastante claro que son los israelíes quienes arrastraron a los estadounidenses a la idea. Sin embargo, ahora las monarquías del Golfo buscan ayuda, entre comillas, en Israel. No es que las bases israelíes no atraerían la ira de los iraníes como lo hacen las bases estadounidenses, así que exactamente no se entiende. Pero evidentemente los acuerdos de Abraham parecen ser mucho más fuertes que todo lo que está sucediendo, Gaza y todo lo demás. El dinero no huele, ya veremos. Muchas gracias a todos, gracias al coronel, gracias a Marco Bussi Moro por lo que se pudo hacer, gracias a esos 5 fotogramas, y a Paolo, que lamentablemente no pudo estar, pero se pondrá al día. Buenas noches a todos. Adiós, buenas noches. Buenas noches.